Auspicia Informativo Farco. Doctora, la necesitan con urgencia por una consulta. Sí, ya mismo voy para allá. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. Por eso, en esta vuelta al cole con beneficios Credicop, del 23 de febrero al 23 de marzo, tenés un 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos sin tope de reintegro. Consulta en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 13 de marzo de 2018. El Papa Francisco cumple 5 años al frente del Vaticano. En Informativo Farco entrevistamos al sociólogo e investigador del CONICET, Fortunato Malimacci, que así analizaba la impronta del Papa argentino. Compartimos parte del diálogo que manteníamos con él. En estos 5 años de Francisco ha consolidado, a partir de la crisis que tenía la Iglesia Católica con la renuncia del Papa Benedicto XVI, una mirada de una iglesia que se presente sobre todo en los temas sociales y culturales, en la defensa de las personas y de los pueblos. Una mirada que lo posiciona poco a poco como con un gran liderazgo, dado la enorme crisis que existe en los viejos partidos socialistas y comunistas, que han dejado a merced de ese capitalismo liberal deshumanizante a sus poblaciones, y el papado de Francisco y la Iglesia Católica en su conjunto quiere hablar desde esas periferias y de esos lugares de los sectores empobrecidos. Fortunato, ¿y qué podemos decir de la relación que ha establecido el Papa con los movimientos sociales de América Latina y que cada vez que ha visitado nuestro continente se ha reflejado claramente en encuentros, en espacios en común? Ahí hay una transformación de la enseñanza social de la Iglesia que priorizaba el movimiento obrero típico de la sociedad industrial. La lectura que está haciendo la Iglesia Católica, con Francisco a la cabeza, es que esa transformación de este capitalismo liberal deshumanizante ha producido una quiebra en lo que es ese mundo industrial, el capital financiero y la economía que mata, como dice Francisco, ha hecho que hoy enormidad de personas, de grupos étnicos, sociales, culturales, se vinculen de otra manera. Entonces, y ahí la idea de los movimientos sociales, que he hecho varias reuniones, me parece que es importante, porque es la idea de que esa iglesia y sus sacerdotes y sus religiosos vayan a esos movimientos sociales y desde ahí esos movimientos sociales reclamen sus derechos. Son derechos de migrantes, derechos de empobrecidos, derechos de personas informales, derechos de pueblos originarios. En América Latina, como bien usted dice, ha sido central, ¿no? Los pueblos originarios forman parte de la patria grande, los presos forman parte de la patria grande, los extranjeros forman parte de la patria grande, los empobrecidos y los de las periferias sociales, culturales y económicas deben ser el eje central desde el cual debe estar. Es una política importante, ahí hay que ver, porque ahí también la Iglesia Católica retoma cierta teología que llamaba teología de la cultura popular, en la cual los cuestionamientos a veces a la institución no son tan fuertes como en otros lados, y bueno, y ahí lo vemos que en América Latina es uno de los grandes sectores con los cuales la Iglesia Católica y tiene un vínculo muy estrecho. ¿Qué pasa con temas como, por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto que se está dando en muchos países o esta lucha también constante por el respeto a la diversidad sexual,
que son banderas que toman incluso muchos movimientos sociales que están vinculados con Francisco, pero que él como representante de la Iglesia los deja de lado o en muchos casos se muestra en contra de esto. Ahí lo que viene, hay una tensión, como bien usted dice, porque si este acercamiento a Francisco de movimientos sociales es para aceptar los lineamientos normativos de tal o tal institución, sea católica o evangélica, tenemos un problema. Lo que se trata es entonces de discutir que necesitamos cada vez más estados democráticos y estados laicos, en los cuales no solo haya separación, sino que el propio Estado logre que cada grupo religioso, tenga sus propias normas, sean respetadas, y al mismo tiempo el Estado tiene que dar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas aquellas libertades y derechos que exigen. Entonces acá es interesante esto, porque muchos movimientos sociales que se sienten ligados a Francisco, muchas veces dicen, uy, no podemos, ¿qué va a decir el Papa? Cuando se trata de todo lo contrario, es colaborar en nuestras sociedades para democratizarlas, ampliar derechos, como es ampliar derechos de las mujeres, y en este caso ampliar la despenalización del aborto y llegar a la consigna de un aborto seguro, legal y gratuito, en la cual si los grupos católicos, los grupos evangélicos, los grupos judíos, los grupos islámicos no quieren hacerlo, que no lo hagan, nadie va a obligar, pero esto me parece que forma parte de ciertas concepciones que en América Latina todavía están muy unidas. Nadie le va a reclamar a Benito XVI que le pida a la Merkel que vuelva a decir que hay que prohibir el aborto en Alemania. A nadie se le va a ocurrir que los cardenales italianos vayan a decir, no queremos el aborto en Italia. Entonces me parece que hay que desdramatizar y comprender estas nuevas transformaciones que están habiendo en la sociedad. Y recuerde que a Alfonsín lo excomulgaron por el divorcio. Excomulgar, todos los diputados y senadores. Cuando vino el matrimonio igualitario, Jorge Bergoglio, habló de la guerra de Dios, que el demonio, y ahora se tendrán que acostumbrar que en las sociedades y sus parlamentos voten leyes y le tendrán después que pedir a sus fieles, y ahí hay un problema, me parece difícil, que no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, que solo lo hagan para procrear, que utilicen, no hagan el aborto, pero ahí hay un problema porque esas instituciones no tienen el poder suficiente sobre sus fieles y entonces se lo reclaman a los estados. Me parece que aquí hay algo que es necesario discutir y cada vez más. Era parte del diálogo que manteníamos con el sociólogo Fortunato Malimachi con motivo de los 5 años del Papa Francisco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo reglamentó el uso de la fractura hidráulica en la actividad petrolera. El método, conocido también como fracking, es el que se usa en el mega yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, pero está prohibido en muchos países, como por ejemplo Francia, Bulgaria y en algunos estados de Estados Unidos, entre otros, por sus efectos contaminantes. En declaraciones a nuestros compañeros de radio La Mosquitera, el geógrafo Marcelo Giró criticó los argumentos del gobierno mendocino para avanzar con este método de extracción petrolera. Los supuestos controles y la supuesta reglamentación que nos va a mantener a salvo de cualquier problema y que haría de Mendoza, prácticamente que están queriendo venderlo así, estaría a la punta, sería líder mundial en protección y en seguridad de explotación de hidrocarburos no convencionales, ¿no? Es decir, tratar de hacernos creer que los desastres que han ocurrido en muchas regiones, áreas de Estados Unidos, que se han abierto a este tipo de explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales o en Canadá, y que justamente han motivado que países como Francia, como Alemania, como algunos estados de los Estados Unidos, como Nueva Zelanda, como Nueva York, y países como Nueva Zelanda, como Australia, el estado de Queensland, han prohibido esta actividad. Estamos hablando de países líderes en tecnología,
Queensland, por ejemplo, tiene una larga historia de megaminería, pero aún así los habitantes dijeron, no, a ver, nosotros no queremos saber nada de este tipo de explotación porque sabemos los altísimos riesgos ambientales que conlleva. Pero ¿qué es el fracking? Lo explica nuestro compañero Pacho Apóstolo en este informe de FM Pocahuyo. Los yacimientos mundiales de gas y petróleo se van acabando paulatinamente. El principal insumo energético del planeta es cada vez más difícil de conseguir. La voracidad del sistema hace que se perfeccionen nuevas técnicas para extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales. Aparece el fracking, o fractura hidráulica, o hidrofractura. Taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto, y eso volarlo con explosivos. Se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos. El líquido se inyecta, la placa se fractura, el gas y el petróleo suben. 600 productos altamente tóxicos. Se contaminan las napas de agua profundas y superficiales. Se emiten gases de efecto invernadero en grandes cantidades. Se contamina el aire de todo el lugar. Gran ocupación territorial. Cada pozo ocupa entre 1,5 y 2 hectáreas. Aumenta el riesgo de movimientos sísmicos. Fracking. Cualquier energía a cualquier precio. Una producción de FM Pocahuyo. Vamos ahora a La Pampa, porque allí muchas mujeres que se movilizaron el 8 de marzo fueron perseguidas y criminalizadas por salir a manifestarse. Aprietes de la policía, como el que cuenta una joven en este informe de nuestros compañeros de Radio Kermés de Santa Rosa. Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Como ocurre en otros puntos del país, también en La Pampa se criminalizó la multitudinaria movilización de mujeres en el 8M. Algunas de las participantes fueron notificadas judicialmente al día siguiente de la marcha con la excusa de que cometieron contravenciones. En otros casos, la policía demoró a jóvenes manifestantes para interrogarlas acerca de sus posicionamientos políticos e ideológicos. La estudiante Florencia Bazán, una de las víctimas de ese operativo de intimidación, contó su caso. Yo salí de la marcha, iba caminando por la avenida San Martín y entre Moreno y Rivadavia estaban 2 milicos, una chica y un chico, esperando a alguien que pasara, enganchar a alguien. Los vi y supuse que me estaban esperando a mí porque venía con el pañuelo del aborto, era chica, soy chica, y venía sola, a lo cual, bueno, paso y me paran para preguntarme si venía de la marcha, por qué había sido la marcha, qué pedíamos, y acto seguido me empiezan a preguntar por las pintadas, que justo atrás estaba Platense, o lo que era Platense, habían rayado. Y me preguntaron si yo estaba a favor y qué posición tenía al respecto, a lo cual les respondí bien, no me pidieron ningún dato. Después de que les dije lo que pensaba, me preguntaron la dirección de mi casa, a lo cual se la di porque tampoco quería que pensaran que estaba nerviosa o algo así, porque sé cómo se manejan, capaz que me levantaban, me llevaban y hasta mañana o no sé, no salía. Y ahí me pregunta la chica que estaba qué pasaría si ellos iban ahora a mi casa y me rayaban la pared de mi casa. O el portón o lo que fuera de mi propiedad. Y les dije que para mí era solamente eso, una pared o un portón, que no habría problema. Y cuando estoy llegando a mi casa, pasa un patrullero muy lentamente por la esquina, o sea, viniendo desde atrás mía. Y después, sí, como decía Cintia, nos fuimos enterando que varias compañeras les hicieron el mismo interrogatorio, las mismas preguntas, el mismo discurso. Así que claramente era una orden de arriba, o sea, no faltaba nada. Le preguntaron la altura, la misma amenaza, qué pensaban sobre las pintadas, y también eran chicas que estaban con el pañuelo, que iban solas, y que también son chicas. Y claramente lo que quieren hacer es crear un miedo para que las chicas jóvenes o adolescentes que estuvieron en la marcha no quieran ir más, porque parece que eso es mucho más importante que andar buscando, por ejemplo, al violador de Chino Ross. Claramente les importa más que una piba no vaya a una marcha que meter preso a un violador. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 13 de marzo de 2018. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección? Sí, mi sueño es jugar en el Mundial. Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.com. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar